Muy buenos días, me presento, mi nombre es Giselle Camiroaga, soy enfermera, directora técnica del Centro de Salud Estudiantil. Les doy una cordial bienvenida a todos los y las estudiantes en este día frío. Y bueno, tenemos un taller que es de fonoaudiología, que es un área súper importante para ustedes porque es la voz, una herramienta súper importante para ustedes como futuros profesores y profesoras, ¿ya? Así que por favor tomen nota, pueden hacer sus preguntas, vamos a estar revisando el chat y dejo acá a María Elisa, que ella es la fonoaudióloga del Centro de Salud Estudiantil y ella también va a presentar a su grupo de trabajo, ¿ya? María Elisa, te doy el pase. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, están muy bienvenidos al segundo taller de fonoaudiología online. El año pasado fue el primero, tuvo bastante asistencia, mucho éxito. Y en este día vamos a estar con ustedes un equipo de internos licenciados de fonoaudiología de Universidad Mayor que forman parte de este equipo en este momento. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que vayan anotando sus preguntas porque al finalizar la primera parte, que es más bien teórica, de conceptos, vamos a tener 15 minutos para una ronda de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así que vayan anotando, pueden sacar fotitos de todas las diapos, les vamos a hacer énfasis a aquellas diapos que son sumamente importantes y que no pueden dejar de fotografiar. Bien, entonces vamos a dar comienzo. Y lo otro, vamos a ir un poco rápido en la primera parte para alcanzar la segunda, que es la más importante, que es la parte práctica, ¿ya? En donde vamos a enseñar algunos ejercicios, en donde nos vamos a dividir en 5 subgrupos con un moderador para que puedan realizar en grupos pequeños los ejercicios, ¿ok? Bien. Bien, chicas. ¿Quién parte con la presentación? Buenos días, mi nombre es América Cavieres y soy la encargada de empezar con la presentación de nuestro taller de desarrollo vocal. La voz, herramienta del profesor. Los contenidos que vamos a ver en este taller tienen que ver con profesores y patología vocal. ¿Ya? Vamos a ver la docencia y las patologías vocales que se presentan. Vamos a ver anatomía y fisiología de la voz humana. Vamos a ver de manera bastante general cómo es la anatomía y la fisiología para que se pueda formar la voz, para que la podamos producir. Los síntomas de alerta, ¿ya? Cuando estos sistemas están de manera desequilibrada, ¿cuáles síntomas van a presentar? Y también vamos a ver higiene vocal, donde vamos a ver qué es, qué pasa con la higiene vocal, y también vamos a ver unos pequeños tips para que ustedes puedan desarrollar en su casa para ver estos conceptos. Ya, quise comenzar con esta frase: la voz es un instrumento de expresión y comunicación. ¿Ya? ¿Por qué ustedes piensan eso? Porque nosotros la voz la utilizamos de manera cotidiana, en nuestro entorno, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Nosotros venimos capacitados para hablar una cierta cantidad de horas, pero ¿qué pasa cuando nosotros exigimos la voz más allá de lo normal? Nuestro sistema se desequilibra, y eso también lo vamos a tratar en este taller. Bueno, los profesionales de la voz. ¿Quiénes son? Cualquier individuo que haga uso de su voz principalmente como una herramienta, ¿ya? Es su medio principal de desempeño. Por lo tanto, los docentes, ustedes, están en esta categoría de profesionales de la voz. Profesores e incidencia de patología vocal. ¿Ya? Desde siempre se ha sabido que los profesores tienen una alta carga vocal, ¿ya? Por lo tanto, tienen una alta incidencia de patologías vocales, ¿cierto? Además, nosotros le vamos a sumar el entorno que es muy ruidoso,
el tema también de los problemas psicológicos, ¿cierto? La cantidad de horas. Entonces ustedes tienen una alta demanda y además si no están con fonoaudiólogo desde los inicios, se acentúa mucho más. Bueno, acá están estos gráficos que nosotros podemos ver, estos textos que están acá, y nosotros nos podemos dar cuenta que la enfermedad profesional, ¿cierto? La disfonía en profesores es una ley, que es la ley 16.744 del Seguro Social, ¿ya? Y los considera a ustedes como una enfermedad profesional, ¿ya? También la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también a los profesores como la primera causa de problemas de categoría profesional, los problemas con la voz, con el uso de su voz, con la calidad de su voz, ¿ya? También el directorio del Colegio de Profesores, el de Departamento de Bienestar, también los categoriza a ustedes como uno de los problemas principales de daño a la salud. Estamos en la parte B, problemas vocales de la emisión de la voz, ¿ya? Entonces los considera como algo que les afecta mucho a ustedes es su desempeño para poder generar sus clases y también en su calidad de vida, ¿ya? Que eso es bastante, que les afecta mucho, mucho. O sea, puede ser algo muy invalidante para ustedes. Bueno, siguiendo un poco con este estudio que se muestra acá, muestra en concreto la prevalencia de los factores de riesgo que ustedes tienen asociados como profesores, ¿ya? En cuanto al primer punto que habla sobre el reflujo gastroesofágico, ¿por qué pasa esto de que este grupo de personas tiene más riesgo de presentar disfonía? Es porque este reflujo puede derivar a un reflujo laringofaringeo que se llama, que va a dañar toda esta zona de la laringe y por ende también las cuerdas vocales, porque van a estar expuestas a estas secreciones que son irritantes, ¿ya? En cuanto al segundo punto, que habla sobre las horas que que ustedes utilizan la voz, las horas continuas, lo importante de esto es que ustedes como profesores puedan descansar su voz entre las clases, porque si se usa de una forma prolongada, teniendo una mala técnica vocal, se va a ver obviamente dañado todo su aparato, sus cuerdas vocales y todo el sistema. En cuanto a los cigarrillos, también la gente que fuma obviamente va a tener más riesgo porque el cigarrillo es un irritante laríngeo, ya irrita toda esta zona y el humo, que es la combustión, para llegar a los pulmones, va a tener que pasar por todo esto y por ende las cuerdas vocales también se van a ver dañadas por el humo, que va a ser un irritante al final. Y el último punto que habla sobre el nivel escolar que uno se desempeña, los profesores de preescolar tienen menor prevalencia de disfonía o patología que los de escolar, debido a que los de nivel básico, los niños están más grandes, entonces son más gritones, hablan más, y ustedes como profesores se van a ver en esa obligación de elevar la intensidad de su voz, entonces van a gritar más para que les presten atención y todo, entonces si uno tiene esta mala técnica, como les decía, también va a dañar todo esto. Siguiendo un poco con estos factores de riesgo, esta causa de ausentismo, es importante que sepan que si un profesor presenta una patología vocal y le dan una licencia y a los 6 meses no logra recuperarse por completo, pueden ser despedidos legalmente. Entonces, por esto es muy importante el autocuidado que ustedes tengan de su voz y al mínimo síntoma que ustedes tengan, ya sea resequedad o cansancio, que no pueden elevar la voz, acudir a un fonoaudiólogo. Puedan ir a una terapia fonoaudiológica, ya que nosotros trabajamos con la voz, que al final es su herramienta de trabajo. Por trayectoria, bueno, uno no está acostumbrado, nuestro sistema no está acostumbrado a una alta demanda, una alta carga vocal. Si bien cuando uno está estudiando, uno va aumentando esta carga progresivamente, pero al momento de ingresar al mundo laboral, esta carga aumenta al 100% al tiro, de una. Ya por las clases, uno va a tener clase todos los días,
los que son profe jefes van a tener un poco más de carga también. Entonces, a eso se refiere ese punto. En cuanto a la edad y sexo, como ahí ustedes pueden ver, las mujeres tienen una incidencia de un 70% versus a los hombres, que es de un 30%. ¿Ya? También se percibe un aumento de patología vocal a menor edad del alumnado. Entonces, por ejemplo, si yo soy profesora de nivel básico y ocupo la voz mucho tiempo sin una buena técnica, voy a tener muchas más probabilidades de presentar esta difonía. Debido a que soy mujer, soy profesora de básica, por lo que hablábamos delante, y además teniendo una mala técnica vocal. Y ya para cerrar este tema de los estudios, les voy a leer esto que dice que el origen de la difonía se da principalmente por malos hábitos en el uso de la voz, esta mala técnica que les hablaba anteriormente, ya que lamentablemente hay una falta de formación en su malla curricular. Ya por lo poquito que hemos hablado y lo que vamos a ir hablando, es muy importante que esté en su malla con formación. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre los sistemas que participan en el funcionamiento de la voz. Estos son los tres que vemos aquí: el sistema resonancial, el sistema fonatorio y el sistema respiratorio. Vamos a comenzar hablando del sistema resonancial. El sistema resonancial habla de cavidades que se encuentran a lo largo de nuestra cabeza y cuello que nos ayudan a amplificar el sonido de forma natural. Además de la construcción anatómica de cada persona, que nos ayuda también a dar el timbre. Con el sistema resonancial y con las cavidades de cada persona se genera esta característica de timbre de la voz, que es tan particular. El timbre de la voz habla de cuando yo estoy acá en mi casa, me hablara mi hermana y yo sé que es mi hermana y no es mi mamá, porque por su timbre, sin tener que verle la cara, yo sé quién es por el timbre. Y esto se forma en el sistema resonancial, dependiendo de nuestras cavidades. ¿Qué cavidades están en el sistema resonancial? La principal es la nariz, específicamente las fosas nasales, nuestra boca y nuestra faringe. ¿Ya? Esas son las cavidades que conforman el sistema resonancial, como lo muestra acá en la imagen. Esta parte, la nariz, muy importante, muchas gracias, la boca y la faringe, ¿sí? Es muy importante, son muy importantes estas áreas y nos ayudan a generar esta particularidad en la voz. Ya vamos a continuar con el sistema fonatorio. El sistema fonatorio es el responsable de transformar el flujo de aire que viene desde nuestros pulmones en sonido, más específicamente en voz. ¿Ya? Para eso traje un cono de papel para explicar más o menos cómo funciona esto y dónde sucede. Nuestro sistema fonatorio están en las cuerdas, o sea, es la vibración de las cuerdas vocales la que genera el sonido. Pero ¿dónde están nuestras cuerdas vocales? Para eso traje un cono. Imaginemos que este cono está aquí y hace de laringe, ¿sí? Esta es mi laringe. Por atrás viene otro tubo que es el esófago, ¿ya? Pero este es para la alimentación, este es para la respiración y para la producción de sonido que es voz, ¿ya? Entonces yo tengo mi laringe, si yo miro desde arriba mi laringe, así, aquí voy a encontrar mis cuerdas vocales. Voy a hacer como que mis dedos son mis cuerdas vocales, ¿sí? Son músculos y membranas que se encuentran aquí, son dos, ¿ya? Entonces esto sucede de esta manera. El aire que viene de mis pulmones sube, pasa por mi laringe y al momento de pasar por mis cuerdas, estas se contactan, se cierran y se abren de una forma así. Estas son mis cuerdas, es así. Sí, ondulatoria, es un movimiento ondulatorio que vibra y eso va generando un tono particular. Ese tono particular es en el que nosotros hablamos normalmente, ¿sí? Luego ese tono sigue subiendo, pasa a nuestro sistema resonancial, pasa por nuestras cavidades y se junta con la otra característica que les hablé anteriormente, el timbre. Y así generamos nuestra voz, ¿sí? Primero partimos en el sistema fonatorio, todavía me falta un sistema, lo sé, solo que quiero ir juntando las ideas.
tengo mi sistema fonatorio, las cuerdas se van contactando, van haciendo este movimiento ondulatorio, generan el tono, pasan a mi cavidad a mis cavidades resonanciales, generan el timbre, y esa es la voz que emitimos, ¿sí? En nuestro sistema fonatorio también, en nuestra laringe, podemos encontrar dos cartílagos sumamente importantes, que son el tiroides, más conocido como manzana de Adán, que se marca mucho en los hombres, y la epiglotis, ¿ya? Que voy a hacer como que mi manito nuevamente es la epiglotis. Funciona como una tapa, un cierre, ¿sí? Para proteger nuestra laringe al momento de comer o tragar, ¿sí? La epiglotis normalmente se mantiene hacia arriba, pero al momento de que nosotros tragamos o comemos, baja, tapando nuestra laringe, protegiéndola de que no entre saliva o comida, ningún tipo de residuo, y se dirige el alimento directamente al esófago que se encuentra atrás, ¿sí? Eso es el sistema fonatorio. Ahora voy a pasar al último, que es el sistema respiratorio. Bueno, la respiración consta de dos fases sucesivas, la inspiración y la expiración, efectuadas gracias a la acción muscular del diafragma y los músculos intercostales. ¿Sí? Yo de inmediato les explico. Primero, en la inspiración, voy a bajar un poco mi cámara, si me toco aquí, el final de mis costillas, es aquí el lugar en donde se ubica mi diafragma, ¿ya? Vamos a pensar en nuestro diafragma como un paraguas invertido. Esa es la forma y posición de nuestro diafragma. Entonces, cuando yo inspiro, disculpen, aquí. Cuando yo inspiro, mi diafragma se contrae y desciende, dándole más espacio a mis pulmones para recibir aire, y mis intercostales se extienden y suben para ampliar toda la caja torácica y que todo el oxígeno posible entre, ¿ok? Y en la expiración ocurre completamente lo contrario, ¿sí? Mi diafragma se relaja y vuelve a su posición normal, sube, y mis intercostales descienden, ¿sí? Y se acomodan. Entonces van acortando el espacio, van, digámoslo así, como apretando mis pulmones para sacar todo el aire, ¿ya? Y ese es el aire que, bueno, como ya expliqué, después pasa al sistema fonatorio, pasa al sistema resonancial y tenemos nuestra producción vocal, ¿sí? Ya. En cuanto a la respiración con fonación, es decir, en el habla, la respiración se considera como el elemento motor de la voz, ¿sí? Este es el que nos da toda la energía para poder ser convertida en sonido, para luego poder ser articulada con nuestro sistema resonancial. Así. Y eso es lo más importante de la voz. Estos tres sistemas son los pilares importantes, prioritarios, para poder tener una buena funcionalidad. Entonces, si tenemos algún inconveniente en alguno de estos tres sistemas, vamos a tener problemas vocales. Podemos tener una mala respiración, a lo que me refiero a no tener una respiración costodiafragmática, como la que acabo de explicar, que es de diafragma y intercostales, puede ser costal alta, y esa ya es un mal uso de nuestra respiración, lo que va a determinar en un desencadenamiento de mal uso de nuestra voz. Por eso es importante que conozcamos los sistemas y podamos trabajar en ellos de la forma correcta, como lo vamos a hacer en la segunda parte de este taller, en la parte práctica, ¿sí? Ok, ahora sí. Aquí les muestro unas imágenes de cuerdas vocales, ¿sí? Quiero
quiero que veamos la diferencia entre una cuerda vocal sana y una cuerda vocal alterada, ¿sí? Las dos primeras, que están arriba, la parte superior de la diapositiva, son cuerdas vocales normales, miradas desde arriba, ¿sí? Para que no nos perdamos en la imagen. Esas son las cuerdas vocales sanas. Si ven, son un poco más claras que la piel que está alrededor. Se ven que son tensas y se ven claramente que son lisas en su borde libre, ¿sí? Y ahora voy a pasar a las alteradas. Primero, la primera que encontramos aquí abajo a mi izquierda, ¿sí? Esa misma, es una cuerda vocal con hemorragia. Y esta hemorragia se puede producir por un fonotrauma. ¿Qué es un fonotrauma? Es un choque brusco de nuestras cuerdas vocales de forma repetitiva, ¿sí? Y eso puede pasar por una alta carga vocal, como por ejemplo ustedes en su trabajo, como profesionales de la voz. Entonces es muy importante tener un buen uso de estas cuerdas vocales para no generar estos daños. Esa hemorragia es muy impresionante, yo quedé súper impresionada al momento de verla. Y es súper importante que sepan que es muy fácil de que eso suceda. Este es un tejido muy, muy delicado, muy, muy delgado, que a mucho impacto puede generar mucho daño. Y nuestras cuerdas vocales normalmente se mueven a frecuencias súper altas. Entonces es muy, muy importante ser consciente de esto. La imagen que tenemos en medio, vemos la presencia de nódulos vocales. Los nódulos vocales son, digámoslo así, como un callo que se genera en la cuerda vocal por también un mal uso, por un abuso de la voz, ¿sí? Esto pasa por el transcurso del tiempo, estar constantemente haciendo un golpe muy constante, muy fuerte, no como en la hemorragia que es por un impacto de un choque más instantáneo, es como un accidente de auto. Yo tengo un golpe, un impacto muy grande y se genera esa hemorragia. Los nódulos vocales se generan por una callosidad, o sea, un constante ya de mucho tiempo, muy prolongado, de un mega contacto de violencia casi prácticamente de nuestras cuerdas vocales entre ellas, ¿sí? Y se generan los nódulos por eso. Es una forma protectora que tiene nuestra cuerda vocal para trabajar. Los nódulos pueden traer mucha dificultad también y muchos problemas para la generación de la voz y puede tener cambios notorios. Y por último, en la imagen de nuestra derecha, vemos un pólipo vocal. Este pólipo vocal pueden tener distintas formas y a veces son unilaterales o bilaterales, como los nódulos, ¿sí? Pero este está causado por un mal uso de nuestra voz. Ya vamos a ver la diferencia entre abuso y mal uso, ¿sí? Para que lo tengan claro. Esto se genera más por una ampolla. La mayoría de los pólipos son más grandes que los nódulos y es una inflamación de nuestra cuerda vocal, ¿sí? Es distinta. No es una callosidad, es una ampolla que genera nuestra cuerda vocal. ¿Ya? Estas son algunas de las patologías que son bastante recurrentes y que es muy fácil encontrar dentro de los profesionales de la voz, ¿sí? Así que nada, ahí les dejo las imágenes para que sean un poco más conscientes y que les sirva este taller y estén bien atentos a las actividades que vamos a estar dando. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la voz difónica y la voz normal, teniendo en claro que es súper importante lo que habló la interna anterior sobre los sistemas, el fonatorio, respiratorio y resonancial, como punto 1. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué es la voz difónica? Yo les cuento que es la falla en uno o más sistemas de la voz o cambio o alteración en los parámetros vocales generará un desajuste en el contexto del sujeto. Por ejemplo, y hablar así toda la clase. Hablar monótono es un problema para una profesora de educación básica.
¿Por qué no puedo hacer cambios tonales? Otro ejemplo muy común que nos llega a consulta es que no pueden elevar la intensidad en contexto que lo amerita. Por ejemplo, cuando los niños están gritando y debo elevar la intensidad. ¿Por qué no puedo elevar la intensidad sin problema? Si yo debería. Entonces, todo esto hace que haga un trastorno de la voz. Entonces, el trastorno de la voz existe cuando el tono, intensidad o timbre difieren de lo esperados para su género, cultura o localización geográfica. Por eso es súper importante tener autopercepción, es decir, como tener oído para detectar una alteración vocal, sobre todo ustedes que son profesores. Entonces, ya vimos lo que es una voz difónica o con alteraciones. Se preguntarán entonces, ¿qué es una voz normal? Y yo les cuento que no hay una definición como consensuada o única, ya que el concepto de normalidad es súper relativo y tiene como sus márgenes súper amplios. Sin embargo, se ha logrado como convenir entre todos que una voz hablada normal es aquella que posee un equilibrio que vimos anteriormente, que son el respiratorio, resonancial y fonador. Sabiendo lo que es una voz difónica y una voz normal, se hace otra clasificación de lo que es una voz profesional y una voz ocupacional. Esto es súper importante que lo sepan, ¿ya? Porque una voz profesional es cuando se recibe algún entrenamiento específico de la voz, por ejemplo, como con un cantante, locutor o actores, dentro de su formación, es decir, en la universidad o en la escuela. Y luego tenemos las voces ocupacionales, que son personas que a pesar de no haber tenido una formación específica, un entrenamiento vocal específico, requieren de su voz como una herramienta de trabajo. Y aquí es donde entran ustedes, los telefonistas e instructores de deporte. Esto quiero que lo reflexionen un poquito, porque si ustedes se dan cuenta, ¿por qué ustedes no tienen en la malla curricular un ramo de voz o de entrenamiento? Si ustedes lo utilizan toda su vida, ¿ya? Ustedes, como ven ahí, aparecen en ocupacional cuando deberían ser profesional. Entonces, quiero que reflexionen un poquito, cuestionarse un poquito por qué no aparece en la malla. ¿Ok? Con esa reflexión quiero que se queden y le tomen importancia a la relevancia de este tema, porque ustedes utilizan, espero que lo reflexionen un poquito más allá. Ok, entonces vamos a pasar al último contenido, que este es la higiene vocal. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿a qué nos referimos con este término higiene vocal? La higiene vocal son todos los procedimientos dirigidos al cuidado de la voz, especialmente en personas que utilizan su voz de manera profesional. Y ahí entran ustedes. Entonces, la idea de este término, higiene vocal, es ir eliminando las conductas nocivas para nuestras cuerdas vocales. ¿Ya? Para esto, les vamos a ir dando ejemplos de estas conductas nocivas, ¿cierto?, que afectan nuestra calidad vocal, y lo vamos a tomar como una prevención para que ustedes tengan un buen cuidado de la voz. Entonces, a medida que les vayamos dando estos ejemplos, la idea es que ustedes vayan dándose cuenta si es que realizan este tipo de conductas y las puedan ir eliminando. Entonces, tenemos las conductas nocivas, ¿cierto?, para la calidad vocal. El primer punto, fumar y abusar de bebidas alcohólicas. Entonces, el fumar es una combustión que está entrando en nuestras cuerdas vocales. ¿Y qué pasa? Que esta combustión reseca nuestras cuerdas vocales y puede irritarlas. Como consecuencia, vamos a tener una calidad vocal que disminuye. Por otra parte, tenemos el alcohol, cuando es en exceso, por así decirlo,
¿cierto? Si es que es destilado o no, por ejemplo, la cantidad de alcohol que se está consumiendo. Es dañino y es frecuente, es ideal que no sea más de 2 veces a la semana. ¿Ok? Otro punto súper importante es el tema de los condimentos. Por ejemplo, maní, mostaza, ketchup, ají, jengibre, pimienta, ¿cierto? Lo que este consumo de condimentos, principalmente en la noche, influye y puede generar un reflujo en nosotros que afecta a nuestras cuerdas vocales, porque todas estas secreciones en la noche van a subir a nuestras cuerdas vocales y lo que uno va a generar es como una sensación de cuerpo extraño. Entonces nuestro comportamiento es carraspear, o sea, estar como tosiendo, ¿cierto? Para eliminar este secreción que vamos a ir teniendo y generar conductas nocivas que van a afectar a nuestras cuerdas vocales. Otro punto importante también es consumir bebidas muy frías o muy calientes, ¿cierto? No hidratarse adecuadamente, ¿cierto? Por lo general uno siempre recomienda 2 litros diarios u 8 vasos diarios, ¿cierto? De consumo de agua. No mantener un ritmo regular del sueño también influye. Y por último, girar el cuello al hablar mientras se escribe en el pizarrón también es otro punto importante en cuanto a las conductas nocivas. Bueno, continuando con estas conductas, también tenemos, como había mencionado anteriormente, el carraspear o toser con frecuencia, ¿cierto? El estar constantemente tosiendo o realizando como esta limpieza en las cuerdas vocales va a generar una conducta nociva y va a traer consecuencias luego de un tiempo teniendo esta carraspera o tos. También hablar en ambientes ruidosos. ¿Por qué? Porque si yo tengo ruido de fondo, uno lo que hace generalmente es competir con este ruido. Por ende, vamos a esforzar más nuestra voz, ¿cierto? Generando una hiperfunción en las cuerdas vocales, como lo mencionaba mi compañera anteriormente. Otro punto relevante, no reposar la voz cuando se debe hablar por tiempos prolongados. La idea, como ustedes son profesores, es que hablan, por ejemplo, 60 minutos, es que al menos descansen 10 minutos en la hora del recreo, cuando puedan, porque si ustedes generan demasiado esfuerzo en su voz, también va a realizar una conducta nociva en nosotros. Y por último tenemos el llamar la atención a gritos o forzando nuestra voz. Al gritar o forzar nuestra voz también vamos a generar daño en las cuerdas vocales. Por eso también hay que evitar los gritos. Y por último, tenemos 2 tipos de conductas nocivas para la calidad vocal, que es el abuso y mal uso vocal. El abuso vocal puede definirse como una higiene vocal pobre, por así decirlo, porque incluye cualquier hábito que pueda ejercer un efecto traumatizante en nuestras cuerdas vocales. Como ya habíamos mencionado antes, todas estas conductas pueden afectar de manera negativa la calidad vocal. Y también tenemos el mal uso vocal, y esto nos referimos con un uso incorrecto en cuanto al tono y la intensidad en la producción de la voz. Por ejemplo, al hablar más de 5 horas seguidas a alta intensidad todo el tiempo. Entonces ahora lo voy a dejar con mi compañera Sí. para realizar la encuesta de antecedentes de abuso vocal. Ok. Ahora estamos en una parte importante de este taller. Es una encuesta que le vamos a realizar, ¿ya? La primera es de antecedentes de abuso vocal, ¿ya? Esta encuesta van a mandar un link. Ahí lo están viendo en el chat, hay un link. Entonces ustedes se van a meter a este link, ¿ya? Y en conjunto vamos a empezar a desarrollarla. Yo les voy a mostrar las PPT, donde están las preguntas, y ustedes van agregando la respuesta en el documento Google que le van a llegar, ¿ok? ¿Ok? Lo que va a ocurrir, eso sí, que tenemos 30 segundos por pregunta, ¿ya? Para que alcancemos con el tiempo, ¿ya? ¿Están atentos? Todos abren el documento, por favor. Ya. Ok. Primera pregunta. ¿Presenta carraspeo y tos habitual? Marque 1, sí o no. Marquen.
Segunda, ¿debe hablar imponiéndose a entornos ruidosos? Marque sí o marque no. Número 3, ¿debe hablar fuerte para hacerse oír frente a un público? Marque sí o marque no. Número 4, ¿debe gritar en espacios abiertos? ¿Debe gritar en espacios abiertos? ¿Sí o no? Vamos con la número 5. ¿Debe hablar por tiempos prolongados? ¿Sí o no? Número 6. ¿Debe cantar con frecuencia? ¿Sí o no? Si canta con frecuencia, tiene que responder, ¿lo haces con técnica vocal? ¿Sí o no? Esto no Solo es si la respuesta profesionalmente, es sí. ¿cierto? Esto no es Claro, profesionalmente, ¿cierto? Puede ser esa- ahí cuando voy en el auto y... exacto, claro. Porque acá dice acá, ¿debes cantar con frecuencia? ¿Sí o no? Cuando se pregunta, ¿lo haces con técnica vocal? Es porque es profesional. Si tienes técnica, sí, y si no, no. ¿Ok? Vamos con la 7. ¿Realiza sonidos vocales no verbales? Ya me refiero a veces ruido, hay gente que imita los ruidos de los autos, o hace sonidos, o estos sonidos como del hip hop, a eso me refiero. ¿Sí o no? La siguiente. ¿Realiza imitación de voces? Hay personas que les gusta imitar a la mamá, a algún amigo, ¿ya? O cambia de tonos, hace voces agudas, graves. A eso nos referimos. ¿Sí o no? ¿Habla susurrado? ¿Ya? Hablar susurrado significa así, así hablar, así como muy despacito. Así se habla, ¿ok? ¿Ya? Que es muy distinto cuando uno habla así. ¿Sí o no? Ya, y la última de esta encuesta, la número 10, exceso de canto o de gritos. Canta mucho, por su profesión también, los gritos, ¿sí o no? Ya, ahora respondan esta y la tienen que enviar, ¿ok? Ya, si ustedes tienen 3 o más de estos sí, ¿ya? O sea que tienen estos signos, es porque estamos con problemas de emisión de vocal, ¿ok? Tenemos un desequilibrio, ¿ya? Pero no se preocupen porque para eso está el taller, ¿ok? Vamos a continuar con la segunda encuesta. Ok, entonces pasamos a la encuesta de síntomas vocales. Ya yo, lo mismo que mi otra colega, yo les voy a enviar el link
Sí, por favor, métanse. Vamos a tener 30 segundos para responder. Esta es más cortita. Lo importante es lo que les voy a decir ahora. Ya, antes de que me respondan. Cuando al hablar por tiempo prolongado y o fuerte presentan alguno de estos problemas, ese es el contexto en el que vamos a responder estas preguntas. Al hablar prolongado o fuerte, ¿ya? Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿no logras hablar fuerte aunque te esfuerces por hacerlo? Respondan sí o no. Rápidamente. Pasamos a la próxima. Ya. ¿Sientes sensación de constricción de garganta? Como un nudo en la garganta apretado en este contexto, al hablar tiempos prolongados y fuertes, ¿sí o no? Perfecto, espero que todos hayan respondido. ¿Presentas sequedad de garganta en estas situaciones? ¿Presentas carraspeo constante en estas situaciones o al final de terminar este contexto prolongado de habla, sigues con carraspeo? Este carraspeo, esto cuando nos aclaramos la voz constantemente. Perfecto. ¿Presentas dolor de garganta, un pequeño ardor que puede ser transitorio o puede ser prolongado? Y la última, ¿presentas disfonía o ronquera? Esto es un cambio en la calidad de la voz, una inadecuada calidad de voz en estas situaciones. Responde sí o no. Y no olvides enviar tu respuesta, porque esa fue la última. Y bueno, yo quería decirte que si presentas uno o más, uno de las siguientes preguntas que voy a decir, es muy importante que trabajes estos ejercicios y hasta puede ser que tengas que asistir a terapia fonoaudiológica. Estos son, no poder lograr hablar fuerte, aunque me esfuerce por lograrlo, tener dolor de garganta, esa sensación de ardor, que puede ser transitorio o prolongado, y la disfonía o ronquera. ¿Ok? Y terminamos con esta frase, cuida y educa tu voz, hoy para un futuro sin disfonía. ¿Sí? Espero que les haya gustado esta parte del taller. Ahora se viene, les dejo con María Elisa y se viene la parte práctica. Perfecto. Bien, vamos a tener una ronda de máximo 10 minutos de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así es que pueden abrir sus micrófonos y empezar a preguntar. Gillian Arriagada pregunta. Sí, hola, yo anoté algunas preguntas. Por ejemplo, tengo una aquí de si existen fonoaudiólogos especializados en tratar profesores y todas estas disfonía y patologías vocales. Bien. La fonoaudiología se divide en varias subespecialidades, ¿ya? Lenguaje adulto, lenguaje infantil, audiología y foniatría propiamente tal. Y ahí es donde estamos los especialistas, los fonoaudiólogos especialistas en voz. Y dentro de la especialidad de voz también habemos subespecialidades, voz hablada no artística, en donde estarían ustedes, ya. Voz hablada artística y voz cantada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos muy especializados y en Universidad Metropolitana, yo llevo muchísimos años allá, estoy desde antes del año 2000,
trabajando con los futuros profesores y con profesores también fuera de la universidad, es decir, abordando lo que es voz hablada, no artística. Por lo tanto, sí, habemos pocos, pero los habemos. Ya, Somos en el área pocos de fonodiólogos. foniatría, ¿verdad? ¿Foniatría? Foniatría, sí. Y en el centro médico, obviamente que estamos trabajando fonoaudiólogos especializados en el área que les compete a ustedes. Ah, ya, comprendo. También tenía la duda de si el reflujo tiene algo que ver con la epiglotis, de lo que hablaban delante de que la epiglotis se cerraba. Bueno, como mostraba Sofía, estos dos tubos, el tubo de atrás es el del esófago y el de adelante es de la laringe. Todo lo que suba el esófago por reflujo tiene un pH muy ácido, que es el pH del contenido gástrico, y esto sube y va hacia adelante, hacia las cuerdas vocales. Por lo tanto, sí, al subir puede irritar la epiglotis propiamente tal, ¿de acuerdo? Y la parte posterior, la parte de más atrás de las cuerdas vocales, es como el efecto en un lenguaje coloquial, es como si se quemara la mucosa de las cuerdas vocales, como que si tomaste un café hirviendo y la mucosa de la boca se te quemó. Eso pasa en el tercio posterior y puede pasar en la epiglotis cuando se devuelve este pH ácido que hace las veces de quemar la mucosa. Por lo tanto, podrías entender el nivel de alteración que puede sufrir la voz por un efecto de este tipo, que es el reflujo faringolaringio. Ya. ¿Se comprende? Sí, se comprende. También quería saber si existen patologías vocales que sean irreparables. Bueno, generalmente son las congénitas, ya las que son hereditarias, las de nacimiento, sulcus cordal y otro tipo de patologías. Y otras, por ejemplo, la papilomatosis laringea, que es por contagio de transmisión sexual, y el niño, el bebé, sale contagiado con este virus, las cuerdas vocales quedan muy dañadas, y el poder eliminar estas especies de verrugas en las cuerdas vocales genera una alteración en la cubierta de las cuerdas vocales bastante importante, y quedan múltiples cicatrices, y eso es irreversible, ¿te fijas? Entonces sí, efectivamente las hay. Y por eso es tanto, por eso trabajamos con matrona, prevención, ¿no es cierto?, en sexualidad, porque las futuras generaciones pueden salir con algún tipo de patología de este tipo, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente hay algunos casos puntuales y hay otros casos que se van a recuperar con una terapia fonoaudiológica prequirúrgica, luego cirugía en cuerdas vocales y luego terapia fonoaudiológica postquirúrgica. Y va a haber otro grupo de patologías vocales que si se atienden tempranamente solamente requerirían terapia fonoaudiológica y no quirúrgica. Ya, y por último, para darle paso a las demás personas, quería saber qué tanto sirven como estas pastillas que alivian el dolor o el propóleo, por ejemplo, para aliviar el dolor de la garganta. El propóleo que tiene algún nivel de alcohol es pésimo, porque ese spray, cero posibilidad de usarlo. Puedes chupar de estas pastillitas de propóleo con miel, te va a lubricar la sensación, vas a tener como un alivio sintomático a nivel de garganta, a nivel de faringe, pero eso no va a ir a la mucosa de tus cuerdas vocales, porque si fuese mucosa de cuerdas vocales lo aspirarías y te ahogarías, porque eso va por el esófago para atrás. Entonces, en lugar del propóleo, quizás sería mejor que te hidrataras con al menos 2 litros de agua diaria para que tengas una hidratación sistémica, es decir, todas las mucosas de tu cuerpo, incluidas las de las cuerdas vocales, van a ser hidratadas de manera adecuada para que tus cuerdas vocales puedan vibrar de una manera fisiológicamente normal. Muchas gracias. Ok. ¿A quién más tenemos preguntando? Daniela González. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por esta instancia en primer lugar. Y segundo, tenía que ver, parecido a la pregunta que hizo Gillian, con respecto a la disfonía. Entendí por un lado que la voz disfónica tiene que ver con la falta en uno o más de los sistemas o subsistemas que estuvimos viendo.
Pero había Ujú. otro aspecto que no lo entendí muy bien, tenía que ver con el cambio de tonalidad. Ya, es que el uso inadecuado de tu voz, por ejemplo, en cualquiera de los parámetros, intensidad, que no puede, que hables muy bajo o hables muy fuerte, ¿ya? O que no puedas aumentar el volumen de tu voz, el timbre, que tengas problemas a nivel de timbre y a nivel de tono, va a reflejar que hay una disfonía. Me explico. Si yo tengo mis cuerdas vocales, porque hay varios grupos musculares. Hay un grupo muscular que al contraerse va a hacer que mis cuerdas vocales se elonguen como un elástico, ambas dos. Y mi voz va a ser mucho más aguda. Por lo tanto, esto ya estaría dentro de una clasificación de una disfonía porque hay una alteración en mi nivel emisor. ¿Ya? Y hay otro grupo muscular, hay dos músculos que van justamente en el cuerpo de las cuerdas vocales, que si se tensan, se van a cortar. Y cuando se corten, mi voz va a ser notablemente más grave. Por lo tanto, una alteración en el tono que tú utilices, nosotros nacemos con un tono óptimo, es tu tono genético. Yo, por ejemplo, nací con mi pelo negro, ondulado, ¿te fijas? Y mi voz femenina adulta tiene un promedio de una nota sol 2 más o menos. Ese es mi tono genético. Por lo tanto, si yo hablara más grave o más agudo, estaría indicando que yo estoy cursando una disfonía. Y por otro lado, si mi voz no estuviera limpia y estuviera sucia, por ejemplo, de esta forma o de esta forma, también estaría indicando que estoy cursando un cuadro de disfonía. Ya. Que puede ser agudo, porque estoy resfriada y mis cuerdas vocales están muy inflamadas, o puede ser crónico y prolongado en el tiempo por mal uso de tu voz, una alta carga vocal y no tener la técnica vocal adecuada como para poder responder a esa carga. ¿Se comprende? Sí, y con respecto a estas disfonías permanentes, bueno, he conocido muchos profes y muchas profes que tienen como la voz ronca, si se puede decir, y se ha comentado, por ejemplo, antes no la tenía así. Entonces, ¿eso es permanente e irreversible también, como los genéticos que hablaba anteriormente? Mira, si es de larga data, lo más probable es que se forme esas imágenes de nódulos y pólipo que vieron, y en esos casos ya sería irreversible en el sentido de una rehabilitación fonoaudiológica sola. Sí o sí, en esos casos vamos a requerir de la cirugía. Cirugía, luego, perdón, terapia fonoaudiológica, cirugía y terapia fonoaudiológica. Y aún así, no tenemos el 100% de seguridad si tú no vas a quedar con una reacción cicatricial en el borde libre de tu cuerda vocal. Si fuese así, por ABC motivo, tu voz nunca va a ser completamente igual a la que tuviste algún día. Ya, entiendo, muchas gracias. Ok. Mónica Pozo. Hola, buenos días o buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy profesora, no soy estudiante. Me metí aquí porque lo encontré interesante. He asistido, pero hace muchos años, a algunas capacitaciones de este tipo. Muchas gracias por dar esta posibilidad. Bienvenida. Creo que mi pregunta va a ser respondida tal vez en la parte práctica, porque me anoté aquí que cómo se descansa la voz entre clase y clase, y probablemente lo vamos a ver cuando vamos a hacer, sí, calentamiento, descalentamiento vocal, lo vamos a ver en la parte práctica. Ya, ok, eso era. Me imaginé que iba a ser en la parte práctica. Gracias. Perfecto, Mónica. Dania Rojas. Hola. Hola, Dania. Quisiera yo saber si el hiato, porque yo tengo un hiato de mis cuerdas vocales, quisiera saber si eso se puede mejorar, ¿tiene tratamiento constante o es algo que yo puedo tratar un tiempo por fonoaudiología o me va a seguir toda mi vida? Ya. Lo primero, este hiato fonatorio puede tener varias causas distintas. Hipertonicidad de tus cuerdas vocales, hipotonicidad de tus cuerdas vocales, puede ser por presencia de nódulos o no. Lo primero que tú tienes que hacer es ir a un otorrino para que te haga una
una nasofibrolaringoscopía, vea el estado de tus cuerdas vocales y con ese diagnóstico nosotros sabremos cuál es la ruta de tu rehabilitación, ¿ya? Por lo general es bastante probable que te rehabilites, pero mientras antes asistas al otorrino y al fonoaudiólogo, más probable va a ser tu recuperación completa y 100%. Pero, ya hice eso. Ah, lo hiciste. Entonces sí, tienes que ir a visitarnos, pues. Tienes que pedir hora en fonoaudiología. Yo tuve hora con fonoaudiólogo hace tiempo ya, sí. Hace como el año 2014, 2015. Ya. Allá en la sede central. Porque yo estudio kinesiología, no estudio pedagogía. Perfecto. Ya, entonces, escríbenos a fonoaudiología.dae.umce@gmail y nos explicas lo mismo. Yo estuve en el 2014, estuve en taller y quiero pedir hora. ¿Ok? Ya, y te ingresamos, te evaluamos y te tratamos. Ya, muchas gracias. Perfecto. Pero no te preocupes, Dania, porque vamos a superar eso. ¿Alguien más tiene preguntas que yo no esté viendo? A ver si me ayudan. Parece que no. No, parece que ya no hay. No veo a nadie más. Perfecto. No, ahí Leonardo acaba de escribir una pregunta. Ya, Leonardo, te doy la palabra. Le voy a leer la pregunta que puso en el chat. ¿Qué se hace en estas terapias fonoaudiológicas para evitar una cirugía? Bien, tenemos que evitar, tenemos que resolver el origen que provocó esta alteración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el origen es que tú estás abusando sobre tus cuerdas vocales porque no tienes una técnica vocal para responder a la carga vocal que tienes como estudiante, en este caso de pedagogía, sería primero rehabilitar todo lo que ya está alterado. Hacemos ejercicios para eso que son específicos, desarrollamos planes terapéuticos para cada uno de nuestros pacientes, para cada usuario, y posterior a eso, una vez que te hemos rehabilitado en todo lo que había que rehabilitar, vamos a impartir técnicas, ¿ya? En técnica vocal discursiva, para que no vuelvas a enfermar en un futuro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es que te expliqué, es muy general, es lo más global. Obviamente que van a haber especificaciones particulares. ¿Ya? ¿Te respondo a la pregunta? Ya, acá Giselle escribió emergencias salud@umce.cl o fonoaudiología.dae.umce@gmail.com, que está anotado en donde pueden hacer consultas. Rosita pregunta la parte del inicio. Sí que hay, no tengo acceso a la diapo. Básicamente, hay una ley que indica que si tú tienes 6 meses consecutivos de licencia, ¿de acuerdo? Puede ser motivo o causa de despido, ¿ya? Por incompatibilidad de salud. Entonces, lamentablemente, nos podríamos quedar sin trabajo si tuviésemos continuamente estas 6 meses. Y el problema vocal es que si tú no lo tratas, es crónico, por lo tanto es bastante probable que puedas estar 6 meses continuados con licencia si no abordas tu problema. ¿Ok? Sebastián, ¿qué sucede con los desgarros de las cuerdas vocales? Bien, imagino que estás hablando del primer caso, que es este de derrame que se vio en las cuerdas vocales. Un poco parecido a lo que dije antes, tenemos que encontrar la causa
de esto. Sin embargo, esto es algo más brusco, más agudo, ¿no es cierto? Y en ese caso va a ser esencial el reposo vocal previo a la instauración de ejercicios que relajen tus cuerdas vocales y puedas hablar con la máxima efectividad y con el mínimo esfuerzo, considerando que tu cuerda vocal, las cuerdas vocales están a ese nivel de daño, que es un daño bastante agudo. ¿Ok? Bien, vamos a ir al tiempo de práctica, o si no nos vamos a quedar sin tiempo, y esta es la parte más importante del taller. Nos vamos a dividir en 5 grupos, les va a salir un cuadro que ustedes van a tener que cliquear para irse al grupo que les corresponda. ¿Sí? Bien, nos quedaron cosas pendientes en los grupos. Yo sí, profe, estaba en el sí. descalentamiento también. Y no les mostré esta tablita, así que por eso la puse. Igual, me faltó la tablita que era el resumen. Ya, Sí, a mí entonces... igual. Lo creo ya, que a todos nos falta lo mismo. ya, Sofía, ¿tú podrías explicar en general esta tablita y así lo recibimos todos juntitos? Bueno, esta tabla, le pueden sacar una foto, son 2 diapos, eso sí, esta y la que sigue. No sé, sí. Esta, que es un resumen de todos los ejercicios que vimos o los que alcanzaron a ver, con las repeticiones que debiesen hacer ustedes en sus casas. Obviamente nosotros por tema de tiempo hicimos pocas repeticiones, pero acá están las que ustedes debiesen hacer en sus casas. Ya importante, yo creo que lo más importante es el calentamiento y el descalentamiento. El calentamiento antes de sus clases, antes de empezar su jornada o antes de, en algún momento que vayan a usar su voz por mucho tiempo, y el descalentamiento finalizando las clases o también la jornada laboral, ya en la noche. Ahí si quieren sacarle fotito me avisan para dejarlo ahí un rato y le pueden sacar fotos y pasar después a la otra diapo. Bien, mientras sacan esas fotos, creo que lo más importante ahora para cerrar este taller es que hayan logrado darse cuenta en sí mismos si tienen una buena capacidad vocal en este momento conforme a su demanda o carga vocal o no. Y esto lo pueden saber a través de sus respuestas en las encuestas. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera encuesta, con 5 o más respuestas positivas, ustedes tienen un riesgo importante de generar patología vocal a corto o a mediano plazo o estar cursándola en este momento en una etapa inicial. Y de la segunda encuesta, aquellos que respondieron sí a una de estas 3, que es hablar fuerte, dolor, sensación de dolor a este nivel, y difonía o ronquera, al menos con una de esas 3 respuestas positivas, esto indica que tienen un alto riesgo de generar patología vocal a mediano o corto plazo o estar cursando una patología vocal en una etapa inicial. Esta encuesta fue sacada de un instrumento de evaluación que se aplica en el Centro de Salud Estudiantil y que fue creado en el año 2000, está estadísticamente validado y es muy sensible a detectar tempranamente patología vocal. Por lo tanto, aquellos que se dieron cuenta que tienen alguna probabilidad de tener patología vocal o tienen vulnerabilidad para generarla, tienen que escribirnos a los links, a los correos que indicó Giselle, que es, Giselle, si lo pudieras escribir de nuevo, si me haces el favor, para que sean citados, y los días lunes estamos haciendo ingresos para lista de espera de fonoaudiología, porque es una especialidad de alta demanda, por lo mismo que vimos al principio, de que habemos pocos especialistas de voz en el país, no somos muchos. Entonces la demanda de esta área es superior
a la cantidad de profesionales que nos especializamos en esto. Así es que es importante aprovechar la oportunidad de asistirlo mientras están en UMCE, porque después se puede tornar un poquitito más complejo o un poquitito más difícil ya saliendo de la universidad por términos de costos, porque no son rehabilitaciones económicas, tienen un costo más o menos importante, y costo de tiempo también después se va a complicar mucho más ya saliendo de la universidad. Así es que los invitamos a eso, a tomar conciencia en sí mismos, si pueden estar teniendo problemas, invitarlos y motivarlos a solicitar a tiempo y no a destiempo, porque a veces consultan cuando ya están a punto de salir de la universidad y ya no tenemos tiempo de hacer abordaje, ¿de acuerdo? Y lo otro, para que puedan orientar a sus compañeros, si ustedes detectan, pueden ser buenos monitores y detectar en compañeros de ustedes que pueden requerir asistencia fonoaudiológica, ¿ya? Para que soliciten horas. Y Daniela González, estás haciendo una pregunta, cuéntame. Lo que pasa es que nos faltó un poquito esta segunda parte de los ejercicios. ¿Es posible que los veamos grabados en algún lugar? O sea, como en Barça igual un poco pedirlo, pero como que los graben y que los tengamos para los que no alcanzamos a hacerlos todos. Mira, lo vamos a ver con el equipo y tenemos sus correos, así es que no habría problema en compartir un videíto, un par o 3 videos de las últimas actividades, ¿ya? ¿Desde qué actividades, hasta qué actividades llegaron? Es que a nosotros nos faltó desde aquí, desde la respiración. Esta segunda diapositiva nos faltó. Ya, entonces desde respiración en adelante vamos a hacer unos videitos y se los vamos a mandar a ustedes a su correo, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Ya, ok. Súper. Eso. Yo creo que ya estamos a 2 minutos de terminar. Espero que les haya servido. Si puedes dejar de compartir pantalla, porfa, para que saquemos... María Elisa, yo quería informar también que ahí lo dejé escrito que la presentación está grabada, ¿ya? Así que los próximos días se va a subir al canal de YouTube y a la página web de la universidad, que ahí están todos los talleres ordenaditos, ¿ya? Ah, perfecto, entonces estamos pues, súper bien, ¿ya? ¿Ya? Perfecto, sí. ¿ya? Y bueno, y agradecerle a usted, a María Elisa, que es la fonoaudióloga del Centro de Salud Estudiantil, súper completo el taller, y a las chicas también, que son las internas que acá presentaron. Estuvo súper entretenida la presentación y yo creo que están todos bien agradecidos los estudiantes. Así que ahí también vamos a estar atentos a los próximos talleres que se van a venir en los próximos meses también. Sí, vamos a intentar de hacer un taller mes por medio, o sea, cada 6 semanas poder hacer uno, como para que puedan repasar, porque es bueno, o sea, nunca está de más abordar por segunda, tercera y hasta cuarta vez, hasta que ir perfeccionando, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la posibilidad, si existe la posibilidad real de poder hacer como taller segunda parte, es decir, un poquitito más avanzado. Entonces vamos a hacer muchas cosas que se vienen por delante para que estén atentos y les cuenten a sus compañeros para que puedan asistir también. ¿Ok? Bueno, nosotros felices de poder haber aportado un granito de arena en su desempeño profesional, en la calidad de profesional, de profesores que van a tener futuras generaciones de niños y jóvenes en nuestro país. Ustedes son como la bandera de nuestro futuro para los niños, así es que el que puedan tener salud en su voz es sumamente significativo. Así que estamos muy felices de poder haber aportado esto en sus futuros profesionales. Bien, entonces nos despedimos y están cordialmente invitados para los próximos talleres. Nos vemos. Gracias. Que les vaya muy bien.